Ya regresó Futsal TV. Hoy, en nuestra sección Conociendo al Cenar de Margarita, visitaremos dos espacios de vital importancia para la preparación de nuestros atletas de la Vinotinto. El gimnasio, equipado con moderna maquinaria para el trabajo de musculación y complementado con su zona para trabajo cardiovascular, también dotado con moderno equipamiento. El área médica, con espacio para la fisioterapia y la traumatología, de vital importancia para el trabajo de preparación. Este año de 2020 será el año del relanzamiento del vital proceso de formación de nuestros entrenadores de fútbol. A través de la Comisión Nacional de Entrenadores, la cual presido, y como responsable de la licencia Conmebol, la Federación Venezolana de Fútbol está comprometida a través de su presidente, a través de las distintas comisiones, para formar y capacitar a los entrenadores y darle la debida acreditación como lo establece la Convención de Licencia de Entrenadores. Eso significa que desde la Comisión Nacional de Entrenadores, la Comisión de Desarrollo y las demás comisiones que de alguna manera tienen que ver, como la Comisión de Competiciones y de Selecciones, tienen que ver con la formación, con las competencias, con la acreditación, con la licencia, bueno, sumaremos esfuerzos para cubrir esa demanda e implementar, una vez que la cubramos, implementar el sistema de licenciamiento de entrenadores con la regularidad que nuestra dinámica establecerá para actualizaciones, para nuevos aspirantes, para incrementar la malla curricular de acuerdo a las necesidades o falencias que tengamos desde el punto de vista del conocimiento, pues nosotros consideramos que debemos resolver una situación que no resuelve la FIFA en cuanto a la formación. La FIFA habla de un entrenador educador, pero no resuelve desde la malla curricular que propone el componente docente para ser educador. ¿Eso qué significa? Que no sabemos si el entrenador tiene que formarse como educador o el educador tiene que formarse como entrenador. Nosotros vamos a proponer dentro de la malla curricular a la Comisión Técnica Docente de la Conmebol que nuestra formación de entrenadores tenga un componente docente, es decir, un eje transversal en donde vayan las materias, contenga las materias que tienen que ver con capacitar o formar o darle los elementos educativos desde el punto de vista curricular, a las competencias educativas a nuestros entrenadores y que puedan, además de otros contenidos curriculares que hacen falta y que consideramos desde el punto de vista cultural que requieren nuestros entrenadores y nuestro nivel cultural futbolísticamente hablando. Este nuevo proceso formativo de nuestros entrenadores iniciará con el proceso de los cursos de regularización. Los cursos de regularización o actualización se dan a través del reconocimiento de la experiencia profesional y o títulos universitarios de deporte afín con el fútbol. Es decir, si un entrenador tiene un determinado número de experiencia
de tiempo certificado por las asociaciones de fútbol del Estado y por los clubes y por la federación, según sea el caso, si tiene una experiencia dirigiendo categorías de fútbol base por un número determinado de años, se le reconoce esa experiencia a través de un curso de regularización y se le otorga la licencia nacional con la que puede acceder a la licencia Conmebol. En nuestro fútbol venezolano, los triunfos se consiguen con esfuerzo, talento, trabajo y sacrificio. Y donde una conducta intachable y transparente te ayuda a crecer y a trascender. Todo siempre dentro de las reglas de juego y el fair play. Desde nuestra federación nos sentimos totalmente comprometidos en proteger la integridad del fútbol. Desde la Federación Venezolana de Fútbol se impulsa la transparencia e integridad en nuestro deporte, teniendo como meta el juego limpio. No al amaño de partido. No al amaño de partidos. No al amaño de partidos. No al amaño de partido. Vamos a la pausa y al regreso mucho más de Futsal TV.